Hola, soy Isabel Aloy. Y yo, Sofi Saba, de Isa y Sofía. Hoy les queremos dar la bienvenida a nuestro primer cafecito rehabilitador, en donde tocaremos muchos temas de rehabilitación física y también de medicina en general. Pues bueno, aquí les presentamos a Quimio primero y a Cora, que de repente nos van a estar acompañando. Y durante estos cafecitos vamos a ver temas muy interesantes como fisioterapia oncológica, fisioterapia vascular, terapia de piso pélvico, sexualidad. Obviamente vamos a hablar del lipedema, que hoy es un tema pues muy en boga, pero sobre todo donde hay mucha falta de información. Y más adelante les platicaremos un poquito más de cómo llegamos a ser fisioterapeutas. Un gran camino. Si les gusta el tema, por favor denle like a este video y suscríbanse con nosotros. Esto nos ayuda muchísimo porque nos ayuda a crecer esta gran comunidad que involucra pacientes, sobre todo, médicos, el público en general. Y como siempre decimos, información con base científica, pero siempre en idioma paciente. Hoy es nuestro primer cafecito y queremos platicarles sobre fisioterapia oncológica, pero antes vamos a platicar un poquitito de cómo llegamos hasta acá. La verdad es que ha sido un camino muy interesante, muy apasionado, pero complicado al principio. Entonces, Sofi, yo quería platicar contigo un poco de esto. Cuando nos conocimos, hace más o menos como 10 años, llegaste al consultorio a hacer unas prácticas. Y en el momento que llegaste, yo dije, esta mujer va a trabajar conmigo en algún momento. Y no solo empezaste a trabajar conmigo, pero hoy ya somos socias. Y eso la verdad me da muchísima emoción. No, tú no sabes lo que pasó. Yo la primera vez que escuché de ti, Ajá. no fue en ese momento que nos encontramos o cuando empecé a prepararme para verte. Yo empecé, la verdad, a ser tu súper fan cuando en una clase de la universidad estaba tu sobrina, que también es fisio, y dice mi maestro favorito, ¿no? Dice, ¿tú te apellidas Aloy? Sí, y eres hija o sobrina de la famosísima Isabel Aloy, y yo fue donde dije, yo la tengo que conocer. No puede ser eso. Sí, increíble. Qué y de ahí chistoso. empecé a pensar y a pensar que este iba a ser mi camino, junto a ti. Qué increíble. Yo la verdad es que nunca había pensado ser fisioterapeuta de joven. De hecho, quería estudiar, imagínense, quería ser periodista. O sea, ya casi lo mismo. Ahí Pero no me vamos. dejaron. O sea, en esa época los papás eran los que decidían todo. Era horrible, ¿te acuerdas? O sea, no te podías ni mover. No, me pasó idéntico. Yo sí quería ser médico cirujano. Y no había manera. Vas a entrar a la universidad, no, cuánto tiempo, es una familia. Más bien es una carrera que merma muchísimo la familia. Dije, bueno, está bien, psicología, ¿no? Tampoco. Entonces empecé a estudiar, pero educación. Me encantaba, estuve 18 años en un colegio, hasta que de pronto dije, se acabó el Montessori, se acabó. Bueno, que les quiero decir que sigue de Montessori en el consultorio. Bueno, porque sí. todo está acomodadito perfecto como en las clases de Montessori. Lo lleva uno. Sí. Es una me queda filosofía de clarísimo. vida. Oye, Isa, y cuéntanos, ¿cómo empezaste con la rehabilitación oncológica o empezaste con rehabilitación general? Ajá. Bueno, a ver, la voy a hacer corta la historia. Yo estudié ingeniería, o por lo menos empecé a estudiar ingeniería. Claro, porque mi papá decía que podías estudiar ingeniería, medicina o derecho, que eran las únicas carreras que valían. Entonces empecé a estudiar ingeniería porque él era ingeniero y mi hermano también era ingeniero, entonces era como que eso tengo que estudiar. Y no es que no me haya gustado, pero la verdad no me apasionaba nada. Después me casé muy joven y dejé la carrera porque nació Manolo, mi primer hijo, y después nació Camila, y entonces ya había dejado la carrera por varios años, y regresar a ingeniería ya no me revalidaban prácticamente nada. Entonces decidí que iba a buscar otra carrera. Y ahí empecé a investigar muchas, y en eso me enfermo, y me hospitalizan. Y estuve hospitalizada 15 días, que ese es otro tema de vida. Pero cuando estuve en el hospital, me di cuenta que tal vez debí de haber estudiado de la medicina. Ya con 2 hijas, obviamente medicina ya no era una opción,
Y uno de los doctores me dice, oye, ¿y por qué no estudias fisioterapia, no? Y le digo, pues, ¿qué es eso? Yo en mi vida había tenido contacto con fisioterapeutas. Y me dijo, pues mira, aquí en el hospital ABC hay una escuela, ¿por qué no vas y preguntas? Entonces, cuando salgo del hospital, fui a preguntar y me dijeron, queda un día de examen la semana que entra. Entonces fui pensando que no iba a pasar y me aceptan. Pero llegué a la carrera sin saber realmente a lo que me estaba metiendo. Como anillo al dedo. Como o sea, anillo te al quedó dedo, así. perfecto. No, total. Y entro a la carrera, obviamente yo tenía 28 años, todas mis compañeras 18, y quiero comentarles que aprendí más de la vida que de la carrera. No, Sí. no. 10 generaciones de diferencia, o sea, o 10 años, por Dios. O sea, no saben todo lo que aprendí. Pero nos pasó igualito, porque cuando yo estudié en la universidad, yo ya tenía 40 años. No, no, pues Imagínate. no, bueno, es que qué tal, o sea, las dos tardías. Pero bueno, finalmente entro a rehabilitación física y cuando ya voy en el último semestre, o penúltimo semestre, no me acuerdo, a mi mamá le da cáncer y muere de cáncer muy joven. Su calidad de vida fue muy difícil, Sofía. O sea, tú lo has visto en pacientes que llegan muy tarde a rehabilitarse con nosotros. La calidad de vida también de la familia fue muy complicada. Claro, empieza a mermar de manera general. Sí, no tuvimos este apoyo de qué hacer, qué decir. Ya sabes, como que nadie podía hablar de cáncer en la casa, cuando lo que a mi mamá le hubiera servido era pues poder platicarlo, creo yo, con toda la experiencia que he tenido después. Y ahí fue cuando decidí, tengo que hacer algo, porque en México no había una fisioterapia oncológica. Pero además, Isa, ve cómo en ese momento también ustedes necesitaban ese apoyo. No, bueno, ¿no? Que o sea, permeara a clarísimo. todos los demás. No, y no solo era fisioterapia oncológica, o sea, era apoyo emocional, toda la parte de nutrición. Yo me acuerdo que a mi mamá la mandaron con un psiquiatra para que le diera algún medicamento para estar como pues más tranquila, ¿no? Pero realmente lo que hubiera necesitado era una terapia emocional y no solo de ella, de la familia. Entonces, bueno, al final mi mamá muere y sus médicos, que la verdad es que hice muy buena amistad con los dos, el doctor Lira Puerto fue su oncólogo médico y el doctor Rafael Padilla el cirujano, empecé a platicar con ellos sobre la posibilidad de dónde hay fisioterapia oncológica. Y el doctor Padilla me dio un contacto, habló con un amigo suyo en Estados Unidos ¿Y me te mandó? fui y me mandó. ¿Mm? Entonces llegué allá y la verdad es que descubrí un mundo diferente. Pero ¿cómo te sentiste? O sea, realmente, ¿qué era lo que pensabas cuando llegabas allá, que ibas a traer tantas innovaciones de venir acá y traerlo? Pues bueno, de entrada dije, todo lo que le hicieron a mi mamá estuvo contraindicado, que por supuesto era con la mejor intención, pero la fisioterapia que ella recibió pues no fue la correcta. Entonces su calidad de vida pues se complicó también por eso, ¿no? Bueno, al final siempre la calidad de vida de los pacientes que ya están al final de la vida es complicada, pero hoy nos damos cuenta que podemos ayudarles mucho. Claro, pero ¿qué tal cuando inician el tratamiento? Bueno, eso totalmente mucho mejor. La verdad es que ahí Así sí entramos a hacer cambios enormes. Y bueno, pues total regreso a México, estuve allá 2 semanas y investigué dónde estudiar. Entonces ya me fui después a especializar a una escuela que estaba en Miami y después tuve la oportunidad de irme a Alemania, que eso fue una maravilla porque llegué a un hospital donde trataban linfedema en específico, pero sí hablaban mucho de todas las enfermedades oncológicas. Entonces cuando regresé de Alemania, pues obviamente ya tenía como otro conocimiento, además de mi primer curso básico, ¿no? Claro. Entonces abrí la primera clínica en México, que de hecho, déjenme les platico, mi primer consultorio fue un consultorio prestado, donde el doctor Rafael Padilla me daba unas horas de su consultorio cuando él operaba, y yo ahí empezaba a ver a sus pacientes. Y la verdad le agradezco siempre muchísimo eso porque pues empiezas y no tienes un paciente. Además de que no solo estás haciendo algo nuevo que los pacientes no saben, los doctores tampoco. O sea que empezaste a picar piedra desde cero. Desde cero. De todo. Entonces, el doctor Lira me ayuda y me organiza una conferencia en el auditorio del ABC donde invitan a todas las vacas sagradas de oncología, ¿no? Y eran médicos que venían de muchos hospitales de gobierno, hospitales
de privados, ¿no? Y me acuerdo que cuando me paré ahí, bueno, yo hiperventilaba, ¿no? Oye, espérame. Platícame un poquito más de todo el estudio, de toda la preparación que tuviste. Bueno, cuando estuve en Miami, ahí fue un curso donde estuvimos, que era como un diplomado, donde estuvimos 3 semanas, donde estuvimos en un teórico práctico, y la verdad que ahí fue donde me entró el shock de estamos haciendo las cosas mal. O sea, porque me acuerdo que yo en ese momento estaba haciendo mi servicio, no, estaba haciendo mis rotaciones en el 20 de noviembre, donde veíamos pacientes oncológicos, y cuando lo estudio, dije, no, esto, ¿qué onda? Tengo que hablar por teléfono, decir que paren todo lo que, ¿no? Aplicábamos calor, hacíamos cosas que, bueno, que hoy sabemos que están contraindicadas. Oye, pero ¿qué tal la pasión? Seguramente al trabajar, ¿no? En un hospital muy renombrado, pero en un ambiente público, te apasionó. No, bueno, o sea, yo creo que el 20 de noviembre fue una escuela para mí maravilloso. Ves que cuando haces tus rotaciones te ponen pegada con un terapeuta, ¿no? Sí, sí. Y me tocó un fisioterapeuta, un señor mayor que se llamaba Manuel Valladares, no se me va a olvidar, que fue no solo un maestro de rehabilitación, pero un maestro de vida. Porque, híjole, no sé, llevaba años allá en el hospital, entonces platicaba yo mucho con él. Fue, la verdad, una de mis mejores rotaciones, me encantó. Y luego dudé de hacer el servicio social ahí, pero porque ya tenía hijos, me convenía más hacerlo en el ABC, por cercanía y por horarios. Muy práctico. Mucho más práctico. Pero entonces, después de eso, empiezo la primera consulta en México, no la primera clínica, porque te digo que me prestaba en el consultorio, pero teníamos que darlo a conocer, y la primera conferencia fue esta en el ABC, con los médicos. Y fue muy chistoso porque en cuanto acabo, un doctor cirujano, pues mayor, levantó la mano y me dijo, pues se me hace raro, Isabel, porque mis cirugías no causan linfedema. Claro, siempre es así. Lo que yo hago y mis cirugías nunca necesitan rehabilitación. Exacto, y entonces yo en ese momento le dije, oiga, es que no tiene que ver con la cirugía, tiene que ver con la cantidad de ganglios que quitaron, y tiene que ver también, pues, con el cuerpo de esa persona, ¿no? Todos reaccionamos distinto. Así es. Pero lo mejor de eso fue que el doctor Lira se paró y le dijo, que de verdad fue una cosa, le dijo, a ver, tú no ves tus linfedemas porque los operas y ya no los vuelves a ver. Nunca los vuelves a ver, exacto. Pero yo que los veo después porque les doy quimio, no sabes cuántos pacientes tienen linfedema. Wow. Y ahí, bueno, de ahí empezó todo una discusión. Y se hizo una revolución seguramente. Un poco, o sea, esa conferencia salí como que no sabía bien, ¿no? Y de ahí empecé a ir a congresos oncológicos, porque la idea era dar a conocerlo, ¿no? Y en los congresos oncológicos fue muy chistoso porque siempre me dejaban la última conferencia de todo el congreso y entraban mis 3 amigos doctores y 2 acarreados, ¿no? ¿Y cuántos pacientes invitabas? No, pues no, en esos momentos, en esos lugares de provincia no había. Ok. Entonces eran puros médicos que ni les interesaba la rehabilitación. Y la verdad es que es una maravilla porque si lo vemos a lo largo del tiempo, hoy estamos en el Consenso Nacional de Cáncer de Mama. De Colima. Ajá, con el tema de fisioterapia oncológica, ¿no? Así Entonces, yo creo que fue un inicio, la verdad, padrísimo, donde cada vez me apasionaba más porque el hecho de ver que mucha gente no lo conocía, andaba yo como loca viendo dónde verlo, ¿no? Claro, claro. Pero esta parte fue como tu acercamiento con los médicos, con el medio. Pero ahora platícame un poco de tu primer paciente. Sabes que la tengo aquí. O sea, fue una paciente que llegó de un lugar cerca de Tehuacán, Puebla, que tenía un brazo que pesaba 45 kilos. Sí. Y el hijo la venía cargando con el brazo y me contó que la iban a amputar. Era una paciente que se atendía en hospitales de gobierno allá, no me acuerdo en cuál. Y cuando llegó conmigo me dijo, oiga, yo la oí en el radio, porque esa es otra cosa, empecé a ir a programas de radio para que la gente supiera, ¿no? Y hablar con trabajadoras sociales, eso fue importantísimo. Así es. Y entonces llega esta paciente y cuando la veo le digo, oiga, no la tienen que amputar, ¿no? Y la señora decía, por favor, ampútenme.
Pero imagínate vivir con un brazo que pesa No, hombre, el 45 dolor, kilos. la temperatura. No, el cuello, aparte se movía y la tenían que ayudar a moverse. Claro. Y las infecciones recurrentes que seguramente tuvo. No, bueno, terrible, porque acuérdense que antes las cirugías eran mucho más agresivas. E invasivas. E invasivas, quitaban muchos más ganglios. Ah, espérate. Y todavía había bomba de cobalto cuando yo empecé. Que déjenme les cuento qué es. Es una forma de radioterapia que obviamente daña mucho más los tejidos que lo que hay ahora que se llama acelerador lineal. Un día invitaremos a la doctora de la Mata para que nos platique un poquito de eso. Interesantísimo. Increíble. La radioterapia ha evolucionado en estos 25 años enormemente. Entonces, esta paciente, pues la verdad le agradezco mucho además la confianza que me dijo, yo me quedo los días que usted quiera. Y finalmente fue mi primera paciente en tratamiento, ¿no? Porque tuve unas antes. Pero ella se fue, 6 semanas después se regresó a Puebla con una manga de compresión, con un brazo obviamente no del mismo tamaño que el otro, pero haciendo una vida normal otra vez. Claro, pero ahí ella ya sabía o ya tenías, por ejemplo, toda esta parte de navegación que les explica qué tienen, qué sigue, cómo va a reaccionar su cuerpo, o todavía no estábamos en ese momento. No, nada. No había nada. Eras tú con la paciente y tu conocimiento. Y la paciente. Y la verdad es que ellos confiaron porque cuando les expliqué, volvemos al idioma paciente, qué hacía el sistema linfático, por qué había ese tipo de daño en el sistema linfático, pues les hizo lógica y dijeron, va. O sea, fue realmente así. Esa confianza en ti, literal. Exacto, literal. Y de ahí me llegó otro paciente que era acólito de una iglesia, que también tenía una pierna enorme. Ahí sí tuve que pedir ayuda a varias marcas de prendas de compresión para el tratamiento. Y él también, de tener una vida realmente muy pasiva, empezó a hacer su vida normal. Pero lo padre, lo que me da muchísimo gusto es que empezaste con un paciente mujer y un hombre también. No, bueno, estuvo increíble y además inmediatamente empezaron a llegar pacientes de escasos recursos, que eso era un reto en ese momento porque por supuesto no tenía quien me apoyara y de entrada, pues los primeros, pues la familia. Claro. Entonces, vénganse para acá. Entonces, ya sabes, mis hermanos, mis hijos eran chiquitos, mis hijos me apoyaron de una forma enorme en el sentido de que siempre los tiempos de mi trabajo, pues obviamente los respetaban muchísimo, ¿no? Entonces ese apoyo fue enorme. Pero económicamente mis hermanos le entraron al quite, mis amigos, algunos ya me bloquearon de sus correos. Pero van a decir, ya, Isa. Ya. O sea, ya decían, oye, ya, no nos quieres saludar, nos pides dinero, ¿no? Pero bueno, fuimos avanzando en eso y finalmente ya se volvió una especialidad que estaba instalada en México, ¿no? Y que ya los doctores sabían que existía esa fisioterapia. Entonces, sí fue algo de picar piedra, como decías tú, pero fue muy interesante. Y obviamente te apasiona el hecho de, pues, tener que demostrar que eso funciona, ¿no? Claro. Y la única manera de demostrarlo era viendo a los pacientes. Así es. Entonces, ya llegaban pacientes que iban de boca en boca, las trabajadoras sociales los veían, ¿no? Cómo mejoraban. Y también la médicos. Recomendación de las enfermeras. No, bueno. ¿No? Enfermería, qué importante, ¿no, Sofía? Importantísimo. Es otro tema que hay que sacar un día en uno de estos cafecitos terapéuticos. Hay que invitar a alguna enfermera también del área, donde ella pueda decir, bueno, es que yo estoy viendo que este paciente realmente está sufriendo, y al recomendar este tipo de rehabilitación, les cambia la vida. ¿Sabes qué? Hoy en día las enfermeras creo que siguen teniendo una recomendación, ¿cómo se dice? Cuando, o sea, como que... No, ¿ese ojo clínico? No, cuando la gente no se da cuenta realmente de ese trabajo que hacen, ¿no? Ah, sí. No, o sea, han ido avanzando muchísimo, enfermería cada vez estudian más, pero reconocimiento, esa era la palabra. Ah, ok. Pero tienen un reconocimiento, creo que muy bajo para todo lo que hacen. Porque la enfermera es la que pasa más tiempo con el paciente. Claro, como cuando tú empezaste, ¿no? Que seguramente los doctores decían, ¿cómo? ¿Y esto para qué? Exacto. Ni tan siquiera sirve. Pero ¿qué tal que ahora también hay prehabilitación? No, bueno, eso es increíble. ¿No? Nos invitan a verlos antes de la cirugía, se quedan muy tranquilos, ya saben a lo que vienen, ya no tienen miedo el despertar y decir,
¿qué me va a pasar? Ya no voy a cargar a mi bebé, ya no voy a poder mover el brazo, ¿no? Como esta paciente que te decía, me van a amputar el brazo, ya Claro. no me voy a poder mover, porque, ¿qué crees? Todavía tenemos esta parte de incredibilidad de que dicen, no, no sirve de nada, no nos pasó apenas que llegó la paciente y que le dijeron, usted quédese así, no le va a pasar nada, y ya cuando no sirve el brazo, pues se lo cortamos. No, bueno, y además la otra es cómo hoy ya los equipos multidisciplinarios trabajamos en equipo, ¿no? Porque antes el doctor les decía a las señoras o a los pacientes hombres, hombre, su brazo hinchado, pero pues si ya no se va a morir de cáncer, ¿qué más da un brazo hinchado, no? Diga que la curé. Exacto, entonces eso creo que eran como escuelas antes que obviamente no tenían este conocimiento y que costó mucho trabajo. La verdad es que sí costó mucho trabajo entrar un poco con los médicos en el sentido de que creyeran en tu formación, ¿no? En que eras un equipo que sumaba a su equipo y no alguien que iba a decir, este doctor no lo hizo bien. Al contrario, o sea, no tiene que ver las secuelas de cáncer y ya lo van a ver ustedes cuando veamos justamente todo este capítulo de fisioterapia oncológica, que las secuelas no tienen que ver si es una buena cirugía o mala cirugía. No tiene nada que ver con la técnica, de hecho. Es más, obviamente, claro, un buen médico tienes una cirugía maravillosa, ¿no? Pero todas las cirugías van a tener secuelas o efectos secundarios. Entonces, convencerlos de que el hecho de que los mandaran a rehabilitación o el hecho de que tuvieran neuropatías o el hecho de que tuvieran linfedema. O cuerdas axilares. O cuerdas axilares o un edema en la pierna o edema genital, no tenía que ver con que los hubieran operado mal. No. Entonces, eso fue cambiar un poco todo el tema médico de que si tú trabajas conmigo, fisioterapeuta, va a tener una mejor calidad de vida tu paciente. Y no tiene que ver con un error o tiene que ver con algo, es algo natural de los efectos secundarios, ¿no? Que además tiene mucho que ver con el escenario propio del paciente. No, totalmente. No tiene nada que ver esta técnica quirúrgica con un paciente, por ejemplo, con diabetes. No, totalmente. O un paciente con Sjögren, o un paciente con otra enfermedad o una situación de salud que a lo mejor mermen su calidad de vida. No, definitivo. Y además, sumemos que ahorita estamos hablando un poco de los efectos de la cirugía, pero hay efectos por quimioterapia y hay efectos por radio. Claro. También la radioterapia también tiene efectos, aunque tienen los mejores efectos curativos, pero tienen efectos secundarios que obviamente vas a necesitar un equipo multidisciplinario, ¿no? Y ahí es donde entra nutrición, donde entra fisioterapia y psicología, Sofi. Tan importante, Isabel. Entonces, a ver, ¿cómo qué se te ocurre que nos podrías platicar, ¿no? De tu primer encuentro con un médico que te retó. No fue uno, Sofi. Fueron muchísimos. Ok, pero nada más un médico, una institución que te haya retado. No, bueno. Que tengas que poner tus tablas para decir, aquí pasó, o en un congreso. ¿Alguna vez me platicaste de un congreso que hasta te retaron enfrente de todos? Sí. O sea, hay cosas que han pasado muy complicadas, ¿no? Porque hoy hablamos mucho de cómo llegamos aquí, qué padre y cómo fueron las cosas buenas. Pero sí tuve muchos retos complicados. La entrada al grupo médico fue difícil porque los oncólogos en general, con cualquier especialidad oncológica, pues no estaban acostumbrados a lidiar con fisios. O sea, y siempre la fisioterapia es vista como en un nivel menor al médico. Una jerarquía más abajo, ¿no? Que la verdad es que no tiene nada que ver uno con otro. Yo no lo pondría uno abajo, otro arriba. O sea, obviamente el médico es el que le va a salvar la vida al paciente, claro, ¿no? Pero nosotros somos parte de ese equipo, ¿no? Finalmente. Y cuando mi mamá tuvo cáncer, yo entendí que la calidad de vida de los pacientes era igualmente importante que sobrevivir al cáncer. Porque así ¿cuántas pacientes han llegado, como esta señora de la amputación del brazo, a decirme, hubiera preferido morirme de cáncer que vivir así? Claro, ¿no? Claro. O sea, ella llevaba 20 años con ese brazo. Entonces, ¿cómo fue esta integración con los médicos? De entrada, con mucha humildad, creo que eso era muy importante. De mi parte, la admiración a los médicos siempre fue enorme, porque viví eso en mi casa, ¿no? O sea, porque viví la enfermedad de mi mamá, porque yo cuando decidí estudiar fisioterapia, fue que casi me muero. O sea, estuve 15 días en el hospital
que estuve a punto de morirme. Y ahí fue donde dije, los doctores, wow. Entonces sí llegaba yo con mucha humildad en el sentido de la admiración que tenía por los médicos. Y creo que eso me ayudó un poco a entrar en tema, en decirles, a ver, a mí me gustaría ayudarlos y ayudar a los pacientes sin, obviamente, crear este conflicto. Ni competencia, ¿no? Ni O sea, competencia. no vengo a competir. Y otra cosa, ¿sabes? Importante que fue, Sofi, que creo que es algo que los fisios tenemos que aprender, que cuando llegaba un paciente con nosotros, o conmigo al principio, que era yo sola, el dueño del paciente es el médico. Entonces, si yo tenía una necesidad de un dermatólogo, de un podólogo, de un algo, siempre regresaba al médico. Recurrías a decirle, oye, necesito esto. Y él te decía, oye, pues yo trabajo con este señor o con esta señora o con claro, este, ¿no? Entonces, claro, hacer equipo. eso empezó a darles confianza, que yo no iba a quitar a los pacientes y me los iba a llevar a otro lado. O sea, no ibas a competir, pero, a ver, también es importante recordarnos a los fisios que no porque haya un médico presente nosotros tenemos que hacer justamente eso, porque nosotros somos los especialistas. No, exacto. Entonces, comentar con ellos, ¿no? Oye, vamos a hacer esto en nuestro equipo y llegar a lo que necesita el paciente. Exacto, exacto. O sea, realmente lo que pasó ahí con los médicos al principio es que teníamos mucha comunicación de qué iba a hacer yo con cada paciente, qué es lo que le iba a poner, qué no le iba a poner. Sobre todo, creo que lo que más ayudó con los médicos fue sus primeras experiencias de llegar el paciente de regreso y decirles, gracias por haberme mandado ahí y qué padre que tengas este equipo. O sea, yo siempre me presentaba como parte de su equipo, ¿sabes? Y con un respeto enorme, como te digo, a los médicos, porque hasta hoy para mí, sí, de verdad, wow, ¿no? Claro. La mayoría de los médicos maravillosos. Sí, no es competencia, es hacer equipo sobre todo y trabajar juntos. Exacto. Pero a ver, sí cuéntame, a ver, una anécdota, algo que te recuerde ese sabor de boca. A ver, venga, vamos. De los médicos. Sí, me encanta. A ver, ¿qué tal lo chismosa la Sofi? No, bueno, claro, o sea, obvio. No manches. Bueno, a ver, hubo un médico, no voy a decir nombres, obviamente, que me vio en un congreso. De estos primeros congresos que te digo que sí. Me ponían hasta el final, ¿no? Y entonces, cuando él fue y levantó la mano y dijo, me gustaría platicar contigo después de esto. Hay muchas cosas que no estoy de acuerdo. Bueno. Dije, ok. Para empezar dije que, bueno, digo, no hubiera pasado nada que hubiera dicho, éramos 5, ¿no? O sea, da igual, ¿no? O sea, daba lo mismo, pero bueno. Y creo que fue mi segunda conferencia, ¿ok? Y fue en Querétaro, me acuerdo muy bien. Este doctor no era de allá. Venían médicos de todos lados porque eran congresos nacionales. Obviamente invitada por amigos míos, ¿no? Que me metían así como a fuerza. Entonces, cuando salí de ahí, me dijo, a ver, muchachita. A ver, muchachita. Muchachita. El muchachita, dije, bien, ya empezamos mal, ¿no? No me parece que vengas a hablar de temas de anatomía si no eres médico. ¿Cómo? Y le digo, oiga, doc, ¿usted sabe cómo es la carrera de fisioterapia? No es una carrera médica. Y yo, no, claro que sí es. O sea, no es médico, pero sí es. Claro. Dije, estudiamos 5 años, de los cuales llevamos anatomía, ya le explica como todo el temario de nuestra carrera. Currículum, el currículum y demás. Y le dije, además, doc, estoy hablando de anatomía linfática. O sea, no me estoy metiendo en anatomía oncológica, ¿no? O sea, no estaba metiendo en eso. Pues la verdad yo creo que no sirve tu terapia. Así. Le digo, ¿por qué? Y me dice, ¿por qué no? Así nada más, ¿por qué no? O sea, ni tan siquiera te pudo refutar nada. Nada, no. Ni poner sobre la mesa, ni con algo clínico realmente válido. Nada. ¿Por qué no? Y te juro que en ese momento yo dije, que me llamo Isabel, que veo a un paciente de este doctor. Esto fue muy chistoso, porque me empecé a investigar, uno, dónde trabajaba el doctor. Bueno, primero, cómo se llamaba, que yo ni sabía quién era, ¿no? Claro. Ya, pues ahora conoces a muchísimos médicos y ya más o menos a todos, ¿no? Pero en ese momento no. Llevaba yo, no debo haber llevado ni un año trabajando en esto. Total, ya investigo quién era el doctor, ya sabes. Y me entero que lo está viendo justamente en quimioterapia alguien que yo había conocido en otro congreso. Ok. Entonces voy con ese doctor y le digo, oye,
¿cómo vas con los pacientes de tal? Yo todavía así, ¿no? Y me dice, bien. Le digo, oye, ¿no tienes a nadie que necesite rehabilitación? Me dijo, sí, de hecho hay 3 pacientes. No uno, que tienen 3. linfedema, ¿ok? Ah, Entonces me los mandó y me los refirió su oncólogo médico. Entonces, Claro. pues yo, sin bronca, ¿no? Y cuando terminé, le hice un escrito al cirujano al cirujano oncólogo y se lo llevé personalmente a su consultorio. Y le dije, doc, me llegaron 3 pacientes que me los envió este doctor. Obviamente al oncólogo médico le expliqué, Claro. ¿no? Que yo quería trabajar con él, pero que no estaba creyendo en la terapia. No es que le haya yo metido un 4, no, para nada. Entonces, no. Y llegué con este doctor y primero se enojó. Me dijo, ¿por qué no me preguntaron? Y entonces agarro y me le quedo viendo. Y le digo, doc, ¿por qué ibas a decir que no? Y entonces me dice, es que de veras contigo. Y yo, así como con cara de... Y me dice, voy a hablar con los pacientes. O sea, todavía iba a rectificar Sí. los resultados. Sí. Y entonces habla con los pacientes. Fue muy chistoso. Fue el único médico que me costó así. Habla con los pacientes y me manda a su secretaria a llamar y entonces ahí voy, ¿no? Y agarra y me dice, déjanos tarjetas. Eso. Ahí acabó mi primera bronca médica. Bueno, no bronca, sino o sea, no me creía. Sí, como reto, digamos. Pero al final te voy a decir algo. Al final acabé queriendo mucho a este doctor porque nos hicimos buenos amigos. Ya murió hace mucho tiempo. Era un cirujano en ese entonces, ya no era de los jóvenes. Pero sí lo entendí. O sea, Claro. sí entendí esa mentalidad, después lo platicamos y se moría de risa de tu carita de espantada. Y yo le decía, oiga, qué poca, o sea, no manches, o sea, fue grueso, ¿no? Y luego hubo una doctora que es mi hit y que admiro muchísimo, que en una conferencia de la nada se acercó así y me dijo, Aloy, ahora sí ya creo en ti. Y yo tirada al suelo en el drama porque ella era como mi heroína así. Y dije, ay, qué bueno, pero dije, ¿qué onda? ¿Por qué no creía antes, no? Claro. Y esos comentarios fueron rudos. Pero yo no creo que no es de que no crean en ti. Yo creo es que, y nosotros lo hacemos, Isa, no le dejamos a cualquiera a nuestros pacientes. Pues sí. Siempre vamos a velar, ahorita que dijiste, y lo entiendes, yo también. Siempre estoy echada para adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Sí, No, es cierto. O sea, así soy, ¿no? Sí. No. Es que realmente sí cuidamos a nuestros pacientes. No, y además era algo nuevo que ni tenían idea de qué resultados iba a tener, Claro, ¿no? entonces ellos también iban a cuidar a sus pacientes. Y ahora, o sea, lo que ha evolucionado la fisioterapia oncológica de cuando estudié yo a hoy es un mundo de diferencia. Así como la medicina ha evolucionado muchísimo, hoy la fisioterapia oncológica también ha evolucionado mucho, ¿no? Y ellos lo ven como algo esencial. Totalmente. Y la mayoría de los médicos ya lo ven como algo importante en sus tratamientos, ¿no? Y por eso estamos en el consenso. Claro. Entonces, cuando ya empecé a tener un poco más de confianza, fue cuando dije, ahora sí, me animo a rentar un consultorio, ¿no? Wow. Y pues abrí un consultorio chiquitito, donde solo estaba yo, y pues me llegaban, no sé, 5 pacientes a la semana. Y yo me sentía, bueno, la más, pero pues no me alcanzaba, ¿no? Obviamente, ni para la renta, o sea. Entonces, bueno, ya poco a poco ahí la llevamos y cuando se empezó a llenar el consultorio me daba muchísimo gusto. Me empezaron a llegar pacientes. Yo renté mi primer consultorio a espaldas del Hospital ABC y me empezaron a llegar pacientes de todos los hospitales. De hecho, me acuerdo como si fuera hoy, mi primer paciente que me llegó de Estados Unidos. Me llegó de Boston, donde el doctor le dijo, oye, alguien me platicó que hay una chava en México que hace esto, Que es la mera búscala y está en el ABC. Hablaron al ABC y obvio yo no estaba en el directorio, obvio no. Entonces habló y dijo, oiga, estaba yo buscando a Isabel Aloy, no, pues ni idea. Y de casualidad, una de las que le contestó, de las recepcionistas que te contestan, en la segunda llamada, había sido una que estuvo cuando yo estuve hospitalizada tanto tiempo. Y ya luego un día me la saludé en ahí y ya sabía qué hacía yo. Y ella le dijo, no, sí sé dónde está, le voy a pasar su teléfono. Buenísimo. O sea, gracias a eso llegó conmigo, ¿no? Entonces, bueno, y sí, y de ahí empezaron a llegar. Y los médicos que me mandaban a los pacientes de otros hospitales, yo lo que hacía con el primer paciente que me llegaba, me comunicaba con su doctor y decía, oiga, doctor, gracias por la confianza, de dónde usted supo de mí, ¿no?
Pero lo que yo quería reforzar mucho, y creo que es importante, era, no se preocupe que estoy en el ABC y usted está en el Ángeles, usted está en tal hospital, todo lo que yo necesite de mi paciente se lo voy a preguntar a usted. Okay. Y de ahí realmente creo que eso les ha dado confianza a los doctores, que aunque los manden de otros hospitales, yo respeto siempre que el paciente es de ese doctor. Claro, pero entonces empezabas a recibir de pacientes de área pública y privada. Es que el área pública, Sofía, fue un tema que empezó muy chistoso, porque empecé a dar conferencias en los hospitales a grupos de pacientes. Empecé a buscar a trabajadoras sociales que, si nos diéramos cuenta todo lo que hacen, es otro gremio que está muy poco reconocido, ¿no? Y entonces empezaron a llegar tantos pacientes de hospitales de gobierno que otra vez ya no me alcanzaba para la renta, porque necesitaba ayudarlos con la consulta y con las prendas de compresión y con el material. Y obviamente ahí fue muy chistoso, porque ahí conocí a Graciela Monroy, que es la dueña de las tiendas, de la tienda donde te dan las prendas de compresión. Y ella, que es lo máximo, pagábamos mitad de la prenda ella y mitad yo, hasta que un día llega su hija y le dice, a ver, mamá, van a quebrar tú y Isabel, tienen que empezar a cobrar. Entonces, ahí es donde nace la idea de poner una fundación. Y la fundación, o sea, yo llevo 25 años especializada y la fundación este año cumple 14. Y ahí empezó la Fundación Salvati, que ya les platicaré mucho más de eso más adelante. Pero de ahí nace. Es muy interesante también, ¿eh? Pero eso lo veremos en otro capítulo. Exacto, y ahí es donde vemos a todos estos pacientes de hospitales de gobierno y ya puedo pagar mi renta. O sea, no, porque eso era todo un tema, o sea, finalmente. Y ahí tuvo un peso importantísimo don Pedro Borda, que don Pedro Borda, es que les voy a contar. Don Pedro Borda fue paciente mío. Y la primera vez que me habló me dijo, a ver, Isabel, yo no voy a entrar al centro de cáncer. Entonces me ves en otro lado. Entonces yo pedía prestado un consultorio y corría de un lado para otro a verlo. Y a él le dije, oiga, ¿sabe usted cómo podemos hacer una fundación? Y me dijo, yo te ayudo. Y don Pedro me ayudó. Oye, pero eso lo vamos a ver en otro capítulo. Sí, sí, por supuesto. Pero a ver, ahorita, hoy, aquí y ahora, haciendo como esta referencia a todos los problemas, los retos que tuviste, ¿cómo te sientes hoy aquí? Haciendo referencia a esto anterior. Espérame. Te voy a seguir interrumpiendo. Porque quiero saber también qué se siente ser esta mujer, además, empoderada, echada hacia adelante, que está picando piedra. Me encanta. Así eres tú, eres tú. A ver, o sea, yo creo que yo sí soy como hormiguita, ¿no? Que voy trabaje. Y ahorita que me preguntas eso, volteando para atrás y platicándolo, porque creo que es algo que nunca estamos platicando. Sí, no. Te acuerdas más de lo bueno que de lo malo, ¿no? Sí han sido muchos años de mucho trabajo. Momentos que quieres tirar la toalla, momentos que la verdad estás muy cansado, momentos que sientes mucho a tus pacientes. Entonces, porque obviamente si no nos involucramos, pues no puedes estar, ¿no? Entendiendo qué es lo que les pasa. Y han sido momentos complicados también en eso. Pero volteando para atrás, yo creo que lo volvería a hacer 100 veces. O sea, con todo y la problemática que fue, me siento súper contenta que hoy la rehabilitación oncológica en México sea ya algo que verdaderamente es importante en un tratamiento oncológico. Obviamente no lo hice sola, lo hice con todos los que en su momento confiaron en mí y todas las fisios que vinieron tras de mí. Mabe, por ejemplo, Mabelid Maviani, que es la jefa de fisioterapia de la fundación, empezó conmigo pues, muy al principio, hace 14 años. Pero antes de ella hubo 2 o 3 fisioterapeutas que trabajaron conmigo en el consultorio y que también estuvieron ahí dándole conmigo durísimo. Y creo que la unión es lo que hace lo que hoy tenemos. O sea, obviamente tienes una idea, te preparas, haces, pero toda esta gente que está contigo es lo que hace posible que hoy lleguemos a lo que estamos, ¿no? Y sentar las bases. Y sentar estas bases, ¿no? Entonces, así como en la clínica, Sofía, así como nuestra sociedad, ¿no? O sea, si no estuviéramos juntas, pues sería mucho más difícil. Entonces, creo
me siento muy orgullosa de lo que hice y de lo que hago todos los días, porque creo que es algo que sí nos los tenemos que reconocer, Claro. habiendo sido mujer todavía más, porque otra de las cosas, y que me pasó en un servicio social no fue servicio social, en una rotación de mi carrera, fue un doctor que agredía mucho a las mujeres emocionalmente, ¿no? Por ser mujer. Entonces, sí partimos que no solo fue un tema nuevo en salud, sino también que fue el reconocimiento a la mujer, ¿no? Y eso, la verdad es que no te das cuenta porque lo peleas diario, hasta que de repente dices, ah, caray, ahora está bien, ¿no? Y hoy una mujer creo que le cuesta no menos trabajo, porque sigue habiendo esto medio escondido, pero ya vemos más mujeres que estamos apoyando atrás, ¿no? Entonces, sí, la verdad lo reconozco y estoy muy orgullosa de todo. Y creo que esto no te lo hubiera podido decir hace unos años, porque creo que he trabajado mucho en reconocerme y creo que es algo que la gente de nuestra generación no hace, ¿no? Así Que es. siempre minimizamos todo lo que hacemos. Pero hoy te digo que sí estoy muy contenta, pero me queda claro que la suma de toda la gente que se fue sumando es lo que hoy hace lo que somos, ¿no? Y Claro. que somos todos. Y además todas las alumnas y alumnos que has tenido atrás de ti siguiéndote. Claro, porque también en otro capítulo platicaremos eso, de cómo empezó el diplomado, Claro. de cómo empezamos a entrenar más gente, de cómo nos cruzamos con la Universidad Anáhuac, que fue mi alma mater toda la vida, ¿no? Y bueno, pues todo eso también son más temas, ¿no? Así es. Pero hoy paramos de hablar de mí y te Ok. toca. Ya, Ok. ya hablamos mucho de Isabel. Muy Ahora bien. toca de Sofía. Ahora venga. Porque- ¿Qué quieren saber de mí? Porque les voy a decir, así como la ven de seria, es tremenda. O sea, nos hace reír muchísimo, pero además es la cuchillito de palo en la clínica. O sea, no se te puede ir una cosa. Y la verdad es que nos acoplamos muchísimo, Sofía. Así es. Porque yo soy muy de ideas y muy alborotada y muy ruidosa y muy todo. Y Sofía aterriza, cuadrada. ¿Cuándo hacemos? Vamos ¿Cuándo a hacer hacemos? esto. Me Oye. trae en friega. O sea, entonces esa parte creo que ha sido algo que nos ha sumado muchísimo, ¿no? Así Porque es. claro, viene de Miss Montessori, acuérdense. Claro, y nos complementamos perfecto, ¿no? Sí, muchísimo. Tenemos este equilibrio Totalmente. que se necesita Sí, para ver a nuestros pacientes como son sí. y de verdad ayudarlos en lo que necesitan. Ahora, hoy nos ven que nos morimos de risa en ciertas cosas. En el consultorio somos más serias, pero siempre muy apapachadoras. Nos portamos re bien. Sí, nos portamos muy bien. Digo, Muy a bien. veces sí cotorreamos, porque hay pacientes muy chistosas, ¿no? Sí. Pero a ver, cuéntame tú, Sofía. ¿Cómo se te ocurrió? Ya nos dijiste que todo esto de que con el movimiento los niños mejoraban en muchas cosas. Dijiste rehabilitación, te llegó ese folleto a las manos de la nada, ¿no? Déjame contarte cómo fue. Te voy a Exacto, platicar, eso es lo que fíjate. quiero que me cuentes. Estaba yo en la escuela, los niños no aprendían igual y dije, el movimiento es la clave Ujú. del aprendizaje. Ok. Pero entonces me voy a hacer especialista en movimiento. Ujú. Acabé la maestría y me llegó a las manos, en la fila para pagar la maestría, unos chavos de atrás, ¿no? Ay, fíjate que van a abrir rehabilitación en la Anáhuac y yo, así. Pero la maestría de qué era. La mía, en psicopedagogía. Ok. Te Y digo, ahí estábamos en tenías. educación. Sí, pero ahí estudiabas mucho el movimiento de los chavos y demás. en Claro, psicopedagogía. Ok. claro, porque tienes que dar las terapias Mm. o cómo aprenden o por qué más bien no aprenden. Ok. Entonces tú dices, no, a través del movimiento, tuve un chavito que no se aprendía las tablas y a través de botar la pelota fue donde le hizo clic y me di cuenta, Hubiéramos sabido eso, oigan. No manches. tómenlo en cuenta, como tip. Entonces dije, no, vamos a hacer el movimiento, vamos a estudiarlo, vamos a ver por qué el movimiento es tan importante. Ok. Pero yo seguí un poco en la educación. Empecé a trabajar, bueno, más bien, seguí trabajando en la escuela y empecé a estudiar terapia física y a implementar. Pero a ver, cuéntame, en la fila donde te fuiste. Ah, sí, ya me fui, me Exacto, cambié de tema. ya te Tienes regresaste. razón, estaba yo en la fila. de- iba yo a terminando pagar- la maestría. Ok. Iba a pagar mi graduación, Ok. oigo a los chavos, me volteo y le digo, oye, ¿de dónde sacaste la revista? No, señora, acá está. Y yo, acá. Sí, obvio, señora, porque ya Sí. tenías 45. Sí, imagínate, pero súper bien, ¿eh? Porque al principio, Ok. cuando estudié en la Universidad de Terapia Física,
me veían y decían, hijo, voy a estudiar con mi mamá. Pues ¿Y sí. qué crees? Luego todos querían hacer equipo conmigo. Sí, bueno, yo también lo hubiera Entonces, preferido. ya, Oye, equipo. 45 es un buen. O sea, yo empecé a estudiar a los 28 y me sentía ya grande. Imagínate a los 40. Pero yo a todo dar acá con los chavos. Ah, bueno, sigues. Me enseñaron, padrísimo, en la todo, increíble. Entonces ya me inscribí, implementaba muchas cosas en la escuela y dije, se acabó la educación. Pero después no me di cuenta que iba a implementar al revés muchas cosas de la educación Claro. en la clínica. No, bueno, me queda clarísimo. Me trae a mí a palito así. Así es. Oye, pero a ver, dime una cosa. ¿Te aventaste en cuánto tiempo la carrera? Porque tuviste que ir como cruzando entre tu vida. Mis hijas, la familia. ¿Qué edad tenían tus hijas cuando empezaste rehabilitación? Si fue hace 10, no, hace 15 años, imagínate. Ya eran chiquititas, 15, bueno, chiquititas de que... Sí, adolescentes, que eran también sí necesitaban 15, ¿y qué ahí. crees? Y la otra de la edad de los chavos con los que estudiaba. No, bueno, buenísimo. Entonces era súper divertido. Después de ahí, pues ya, dije, se acabó el Montessori, me meto ahora sí a la... Porque, ¿qué crees? Ya empezaba el tema de que tenía que hacer mis prácticas, ir en los hospitales. Claro, claro. Y ya no había estudiar y trabajar. De acuerdo. Entonces tuve que decidir y obviamente por la pasión que estamos hablando, decidí terapia física. Y ahí Moy, tu marido, metió el hombro. Sí, para claro. Que hicieras sus prácticas. Órale, vas, así, literal. Pero muy, la verdad, todos cooperaban, la verdad, un poco como tu caso, de que échale ganas, lo haces padrísimo, esto es lo tuyo. Mi hermano sí me dijo, ¿estás loca? ¿No te decían, vas a ser masajista? Sí, también. Sí, a mí me justo tocó. mi hermano me decía, ¿estás loca? ¿Cómo vas a dejar la escuela por ser...? Y yo, no, es que no están entendiendo la importancia. Bueno, que además para ti estaba cañón, porque tú ya llevabas un currículum en toda tu carrera educacional fuerte. Claro. O sea, eras muy reconocida. Sí, ya porque estaba yo en la subdirección. he visto cantidad de gente que te conoce de Miss. De Miss. Sí. Así es. Pero entonces llegó un momento en que al tomar esta decisión, este llamado, que de verdad fue muy espiritual, sí me dijo, dejas esto por una razón. Lo dejé y mi primer paciente tuvo un stroke. Ay. Ya sé. Ya sé. Sí. Una embolia cerebral. Sí. Entonces de ahí dije, no, esta es mi vocación. Es mi pasión. Y me tocó ver a mi hija después en la misma situación. Yo lo sé. Y eso fue lo que, o sea, y además, con el conocimiento que tenías, pudiste ayudarla muchísimo. Claro. Es que ve cómo son las cosas. Y mira, estábamos en el hospital, ¿no? Esta con la embolia, y les decía yo, vamos a darle. O sea, tú ya tenías justo al experiencia. inicio. Y eso ayudó a que tuvieras cero secuelas. Claro, porque además les dije, no le van a dar la terapia, ya sabes cómo soy, ha hecho bronca. Entonces la doy yo. Pues sí, al final era tu hija y daba igual. Pues sí, ¿qué crees? Bajo mi responsabilidad. Y todo salió muy bien. ¿Te das cuenta lo que dijiste? O sea, dijiste que había sido como un llamado, ¿no? Como espiritual a esto. Y después lo tuviste que aplicar en tu familia. Claro. Entonces, esas cosas a mí me dan como escalofríos. A ustedes no. O sea, de verdad, a mí sí me impresiona muchísimo, porque todos los días vivimos cosas así o no. Es. Claro. Y si no las ves, un motivo. Exacto, y si no las ves, mal por ti. O sea, la verdad. Claro. Entonces de ahí ya me animé y dije, de aquí soy. Ok. Porque fíjate que no es tan apasionado, pero lo que sí me he dado cuenta es que con la rehabilitación, no nada más, o sea, los médicos sí curan, pero nosotros regresamos a la vida a los pacientes. Totalmente. Y eso es súper valioso. Entonces dije, de aquí soy, empecé ya mis prácticas hasta que me titulé. Pero a ver, ¿nunca se te ocurrió hacer fisioterapia neurológica? No. No, a mí tampoco. No. Es muy padre, tiene muchos efectos. Yo creo que una de mis mejores maestras era de fisioterapia neurológica, pero híjole, admiro mucho la gente que toma esa especialidad. Sí. Porque sí está muy cañón. Muchísima paciencia, ¿no? Mucha tolerancia. Sí, totalmente. Ahorita se me ocurrió por lo del embolia que decías. Por el embolia. Entonces, cuando sales de la carrera, dije, inmediatamente dijiste, voy a onco. No. Ok. Todavía no salía.
Ok. Espérame tantito. Ok. Ok. Entonces, estando dentro de la carrera, yo buscaba hacia dónde ir, ¿no? Decía, bueno, es que deportiva no me encanta, onco tampoco, todo me gustaba y no me gustaba, ¿ya sabes? Ujú. Entonces dije, no, espérame tantito, voy a ver qué curso voy a tomar. Y entre uno, otro y otro, vi la especialidad Ok. en onco y me encantó. Hablé con Mabelid justo y me dijo, no, está muy bien. Y cuando vi el perfil de pacientes que íbamos a ver, dije, no, me fascina, estoy hecha para estas mujeres, para estos hombres, nos necesitan. Claro. Entonces fue cuando ya fuiste mi maestra, tuve el honor de que me Exacto. enseñaras todo tu conocimiento. En ese diplomado que damos una vez al año, Ajá. y que me acuerdo que en cuanto entraste, yo creo que fueron 3 clases después, dije, la voy a invitar Te voy a trabajar decir conmigo. cuándo me invitaste. ¿Cuándo fue? Fui a un bautizo un día antes Ajá. y yo venía en vivo. Y estaban dando la clase. No crean que fue por eso, ¿eh? O No, sea, sí, no. le encantó. No. Estaba yo en vivo y estaban dando la clase y yo medio quedaba dormida porque ya no, pues, era fin de semana. Claro, claro. Entonces, bueno, entonces fue cuando agarraste y reconociste y me dijiste, oye, qué bárbara que vienes en vivo Claro. y estás aquí presente. Y entonces ya empezamos a platicar y Sí, dijimos, porque muchas chavas mucho más jóvenes igual te dicen, no vengo porque me voy a desvelar. ándale. Pero yo ahí estoy, como tú Sí, dices, sí, cuchillito de palo. Sí, sí, sí. Ya que estoy, entonces fue cuando dije, yo sí quiero dedicarme a onco. Qué increíble. Y el diplomado, la verdad es que como que te da mucha idea de qué vas a hacer, ¿no? O sea, Así y es. qué vas a hacer Sí, con sí, los sí, pacientes. sí. No, te da un panorama totalmente distinto de una rehabilitación general a algo no. mucho más Bueno, específico. y acuérdense que ahorita vamos a hablar de fisioterapia oncológica, pero es otro mundo. Claro, pero también de ahí, hablando de otro tipo de rehabilitación, fue donde dije, no, me gusta, me apasiona todo el sistema linfático, que está, ya sabemos, relacionado con el sistema venoso, entonces hice la expertise En vascular. en vascular. Pues es que sí, porque en esto no dejamos de estudiar. No. Me queda claro. Yo todavía la semana pasada me fui a un curso. O sea, siempre estamos estudiando y compartiendo lo que podemos con lo que sabemos, ¿no? Y después les vamos a decir qué otra cosa vamos a empezar a estudiar la semana que entra. Ah, claro, entramos a un diplomado nuevo. Nuevo. Juntas. ¿Qué Ay, tal? como si tuviéramos Pero tiempo, sí. Sofía. Sí. Oye, pero a ver, dime una cosa, Sofía. ¿Te acuerdas de tu primer paciente on solo, como dicen, como cuando Sí. vuelas solo? De Sí, que sí, tú sí. tuviste que ver historia clínica y todo. Les voy a platicar una cosa. Estaba yo en mi casa con mis hijas, con mi hija que también es médico. Y le digo, ya no quiero ir, porque esto sí es en serio. Y me decía, no, tú sí puedes, órale. Y yo, pero es que este es en serio, ya no voy a ir. Ya no, Ahora sí, sí ya claro. no estoy jugando, ¿no? Sí. Al aficio. Entonces, bueno, llegué, vi al paciente y yo llevaba planeado 1000 cosas que hacer. Vamos a hacer este ejercicio y le voy a dejar esta tarea y padrísimo, y le voy a hacer estas movilizaciones. ¿Y qué crees? No pude hacer nada. Porque tenía infección. Claro. Entonces, bueno, esa fue esa vez que te hablé, que estabas sí. tú justo dando otro diplomado. Sí, exacto. Y Isa, ¿qué crees? Que creo que tiene infección. Y ahí vienes, echa la raya. Y tú, sí, bueno, gracias por participar. Tenemos que mandarlo con el médico. Voy a hablar con su médico para que le den su antibiótico. Gracias, Sofi. Bye. Y yo, ok. Me quedé con Primer paciente, mi duró material, 10 minutos. sí, mi material, toda mi planeación de todos los ejercicios en casa, la tarea que le iba a dejar. Obvio. Obvio no hice nada. Pero estuve muy feliz porque me sentí muy independiente. Claro. Esa confianza de poder decidir, ¿no? Y la verdad la pasé muy bien. Es una maravilla porque la verdad es que tú tienes una facilidad también con los pacientes padre. O sea, como esta relación, no nada más como especialista, sino humana, ¿no? Porque algo que decía cuando presentamos la clínica fue que todos dentro de la clínica, desde la recepción, desde quien te cobra, de todo, tiene esta alma de apapacho, ¿no? Así, y lo dijiste tal cual.
el apapacho, aunque todo el mundo dice qué onda con eso, es muy mexicana esa palabra, Sí. pero sí es como te abrazo, aquí estoy pendiente, ¿no? Y muchas veces, fíjate, Isa, que nos dicen, oye, muchísimas gracias por ayudarme a mover mi brazo, voy a volver a cargar. A mí eso de que no voy a volver a cargar a mis hijos me mata, ¿no? Entonces sí, voy a volver a cargar al bebé, lo que tú quieras, pero lo más importante es que me dicen, por ejemplo, las hijas o los familiares, es que este es el único lugar de todo su tratamiento donde les gusta venir. Sí, claro. Y muchas veces es esta contención, ¿no? Este apapacho, como Claro. dices, de estás en un lugar segura. Luego lloran y dices, no, a ver, tranquila, este es tu lugar seguro. Claro. Y cómo de repente empiezan a llorar y les da pena, ¿no? Y tú Ajá. no, o sea, y estas pacientes que luego damos de alta, que no quieren darse de alta, entonces te dicen, no, aunque sea una vez al mes vengo. Vengo el próximo mes. No, pero ya mueves perfecto tus rangos, Ya todo está estás muy todo bien. bien. No. Vengo el próximo mes, ¿no? No, Entonces, bueno. es muy satisfactorio, ¿no? Oye, y algo que te quiero preguntar es, tú llegaste mucho después ya con los médicos que, bueno, tenían un poco más de aceptación a todo esto, o una aceptación en muchas cosas. ¿Cómo te encontraste con los médicos? ¿Tú cómo lo viviste, habiendo llegado unos años después, ¿no? O sea, ¿cómo viste todo este ambiente hospitalario, enfermeras, médicos? ¿Cómo te sentiste? Al principio me sentí muy como intimidada, ¿no? Por este papel que ellos representan. Te ven, sí, la verdad, de hombro para acá, te ven así como diciendo, ¿y tú qué eres? ¿No? Es más, desde que entras al elevador, te barren, ¿no? Entonces traes tu credencial y ven qué eres, y entonces sí ya ven si te saludan o no, ¿no? Ahora, ya no, ya ha cambiado todo, ¿no? Claro. Es otra perspectiva totalmente diferente. Ya entras al elevador y yo sí soy la que saludo. No, Sea y la quien otra, sea. oye, y la otra también es como, ¿no? Tu vibra en ese momento, ¿no? Como que Sí, entras ya mucho más mucho segura. más segura, claro. ¿Y qué claro. experiencia, ahora sí te la voy a regresar, qué mala experiencia tuviste con algún médico? Te voy a platicar. Te vas a morir de la risa porque te vas a acordar perfecto. Me manda Isa a piso, ¿no? A ver una paciente. Entonces Ajá. la veo, sí, no sé qué, salgo y no tenía yo mi credencial del hospital en ese momento. Entonces yo veo un elevador libre y me meto, ¿no? Y de repente veo el letrero. Se cierran las puertas y dice el letrero, elevador solo para personal del hospital. Y yo, ok, ¿y cómo me salgo de acá? Porque necesitas Mi credencial para salirte. claro, para salir, para entrar, para activar el elevador. Y toco el botón y no se baja, y no se sube, y no se abre. Y yo, Isa, estoy atorada en el elevador. Pero ¿quién estaba ahí? Un médico. Claro. Entonces me vio como diciendo, ¿qué haces acá? Sí, sí. Ni tan siquiera tienes, ni sabes, ni nada. ¿Por qué te metes a este elevador? Exacto, no te corresponde. Sí, sí, ¿sabes? sí. Y entonces dije, no, sí me corresponde. Nada más se me olvidó mi credencial, oiga. Exacto. No, bueno. Pero ya ahí me rescataste, pero esa fue una parte donde sí te sientes juzgada, ¿no? Donde sí te ven para abajo, pero ahora ya es muy diferente. La verdad, te das cuenta que los médicos lo hacen por cuidar a la paciente. Sí, o sea, eso fue lo que me pasó con este médico Exacto. que te digo. Entonces ya lo tomas desde otra perspectiva, agarras la onda y ya. La verdad, ahora ya me llevo muy bien con todos. Sigo siendo seria, aunque no parezca. Sí, aunque pero, no parezca. Sí, pues es más tímida al principio, pero no. Más que nada es por cuestión de chamba. Así es. ¿No? Muy profesional. Realmente sí. ¿Y cuál es tu experiencia hasta hoy, porque pues va a haber muchas más, que te acuerdes cada que tenemos momentos difíciles, porque los tenemos, claro. ¿Qué es lo que te empuja a decir no voy a soltar? Porque vale la pena. O sea, digo, el día a día, obvio, pero hay una en especial que te acuerdes que digas, híjole. De aquí soy. Sí, y me voy a mantener. Y me voy a mantener porque cuando pasó esto, de verdad me sentí muy bien. Hay dos momentos que me hacen pensar eso y no son ocasionales, es todo el tiempo. Cuando veo a las pacientes jóvenes, que digo, es increíble que estén pasando por esto, yo de aquí soy, y no me muevo de ellas hasta que las veo salir adelante. Y también cuando algunas pacientes se van. Tiene que ser, ya sabes que yo soy el deber ser, ¿no? Sí, sí. Tiene que ser, y así lo veo, un buen acompañamiento. Ok.
El poner como la misma atención en alguien que se va a Exacto. curar Tanto joven, o alguien que estamos ayudando al final de sus días. así es. Debe de ser la misma calidad de atención. Sí, por supuesto, por ¿No? supuesto. Y la misma innovación, porque yo sé que siempre llego, Isa, ¿qué crees? Compré el kinesio padrísimo que tiene hoyitos. Isa, ¿qué crees? Ahora vamos a implementar esto. Isa, ¿qué crees? O sea, debe de ser igual con todos los pacientes. Y eso es también lo que nos caracteriza. Siempre queremos estar en la innovación, en darle lo mejor, lo más nuevo. Y si hay que regresar a lo de antes, también. Claro. ¿No? No, es que cualquier aparato que vean nuevo, Sofi va y compra. O sea, ve algo y dice, vamos a probarlo. Y la verdad hemos encontrado cosas que funcionan y otras que no. Otras que no, como las ventosas que te puse. Ah, no, bueno. A ver, esto se los vamos a platicar. Todos los aparatos nuevos, o no son aparatos, porque a veces son como aditamentos. Ajá, como accesorios. Como accesorios nuevos, los probamos con nosotros. Entonces, Sofi, un día llega con unas nuevas ventosas. Ventosas, que son esas cosas que succionan, ya saben, que las pones así, te succionan la piel. Y entonces dice, no, hombre, estas son buenísimas. Bueno, me Órale, las puso. Isa. Órale, ponte, ¿no? Entonces ya me acosté y me puso en la espalda 4 o 5, no me acuerdo. Ajá. ¿Cuántos días son? Te juro que me dan ganas de subir la foto. No tienen idea. Unos círculos morados, o sea, pero bueno. Marcas. Que creo que después me fui con una amiga a la playa y cuando me desvestí y me puse el traje de baño. O sea, de haber dicho, esta se maltrata, o quién le está pegando. ¿O qué le hicieron? No, obviamente, bye. Salieron del consultorio y nunca las pudimos usar. Pero siempre lo probamos con nosotros. Así que es. es lo Pero divertido. así es como empezó todo, ¿no? Volviendo un poco a la historia. Exacto. ¿No? Exacto. Que empiezas con un paciente que tú ya tienes el conocimiento, que puedes atender y que sigues estudiando y no dejas de prepararte. No, totalmente. Y que además vincular esa parte de la educación y la parte emocional que yo tuve, siempre la aplico con los pacientes, ¿no? Me doy cuenta cuando un paciente tiene alguna necesidad especial, entonces yo puedo recurrir a ese conocimiento y poderle ofrecer una terapia ya relacionada con lo que necesita hoy en día. Exacto, porque las terapias son muy personalizadas. Así es. O sea, es. aunque en general tenemos los conocimientos un poco de todo, pero cada terapia es distinta. Y también te quiero preguntar algo. Dentro de la clínica tenemos una psicóloga que se llama Wendy Riverón. ¿Qué diferencia te ha hecho trabajar a su lado, digamos? Porque creo que es algo que es importante para la gente que nos escucha, el que vean que obviamente la parte física y emocional es importante. Pero a ti, Sofi, a ti, personalmente, que de repente te veo que recurres a Wendy, porque de repente se me desaparece y está ahí sentada platicando con Wendy. ¿Qué es ay, si la metiche, ¿qué platica? No es cierto. Pero ¿qué te dice? ¿Qué te dice? O sea, ¿qué es lo que sientes que está ahí Wendy? Porque sí creo que es algo como importante. Siento ese equilibrio, ¿sabes? Entre contigo, que es la parte de fisio, de rehabilitación, que eres más que mi compañera, eres mi amiga, y Wendy también, que muchas veces me da asesoría a mí en lo personal, porque bueno, trabajar también con mucha gente con condiciones de salud, no importa que sean onco, ¿no? Es importante que alguien te dé un colchoncito, ¿sabes? Un apapacho también para nosotras, pero también recurro a ella y ella recurre a mí, en que sabemos que estamos en este mismo canal, en la misma línea, decirme, oye, tengo una paciente que fíjate que en la parte de sexualidad le cuesta trabajo, no se toca ni la cicatriz, ¿no? Entonces le digo, mira, ¿sabes qué? Ponla frente a un espejo, que haga una meditación, que se toque poco. Entonces, ambas nos complementamos en esta parte emocional. Pero tu parte emocional, por ejemplo, cuando sales, porque a veces nos tocan pacientes complicados en el sentido de, pues, de su salud o de justamente el cuadro clínico que tienen, el hecho de que tengamos un apoyo emocional allá te libera un poco de esta emoción tan fuerte, ¿no? Claro, sí. Wendy, y bueno, todas tenemos un rol muy importante, pero Wendy para mí es como, me entiende de ambos lados, ¿sabes? Exacto. ¿No? En el ir y venir, claro. En el atender y que me atiendan, sí. En todo esto. Entonces, para mí es una persona ¿qué siento? Me siento como pez en el agua. Pues sí, la verdad es que tenemos un equipazo. Pero sí les quiero platicar algo bien importante. La mayoría del tiempo estamos bien.
¿no? Estamos Sí. muy bien. Pero nos ha tocado en algún momento pacientes que nos rompen Así es. y que yo me he tenido que salir del consultorio y ya sabemos cómo darnos esa señal donde entra tú que necesito, porque Ese espacio tantito. no te puedes romper a llorar con el paciente. No. Y a veces nos apoyamos ahí porque hay momentos complicados. Y esos son esos momentos donde necesitas agarrarte de la parte maravillosa que es nuestro trabajo, ¿no? Claro. Porque tiene partes difíciles a veces. Sí, a veces son muy difíciles. Y a veces tenemos temas en familia que relacionas con los pacientes o que revives con ellos y pues somos sí. humanos y de repente sí, ¿no? Dices, aquí. Y justamente hablando de esto, Sof, de cuando hay pacientes que nos recuerdan a problemas familiares de salud que tuvimos en la familia. Hace poco tuvimos una paciente que se parecía mucho físicamente a tu hija. Sí. Y me acuerdo que me dijiste, vela tú. Sí, porque no puedo, ¿no? Y cuéntanos un poquito más sobre cuál fue el problema más complicado cuando pasó esto del stroke de Alice, que realmente, pues la verdad es que nos toca a todos porque queremos mucho a tu hija. Sí. Pero a ti, obviamente, ¿qué fue lo que hiciste? Y además, ¿qué es lo que te dejó hoy? Porque creo que fue un punto importantísimo en la decisión de cambio de carrera. Así es, ¿no? Sí. Ahí es donde fue el decisivo. Ahí fue, exacto. Sí. Estuvo muy chistoso porque esta primer paciente que tuve cuando yo renuncio al colegio, exacto. Tuvo un evento cerebrovascular y yo la tenía que tratar de cero. No sabía ni qué hacerle, estaba todavía en la carrera, ¿no? Estaba en el ¿cómo se llama? El laboratorio de la universidad practicando y me toca esta señora que además era de mi edad. Ok. ¿No? Muy chistosa. Entonces le decía, a ver, ¿cómo me llamo? Y me decía, María Conchita. Y yo, bueno, Sofía, acuérdese, porque tenía todo este deterioro cognitivo después del evento cerebrovascular. Ajá. Entonces yo me aboqué a estudiar muchísimo, ¿no? Para sacarla, ya es que soy bien matadita. Sí. Entonces pasa y un tiempo después a mi hija le da lo mismo que esta señora. Entonces yo ya tenía, como decimos vulgarmente, los pelos de la burra en la mano y ya sabía qué hacer. Entonces fue este cambio donde a mi hija tiene este evento y yo le doy el tratamiento y logro casualmente que no tenga ninguna secuela, porque la ves y está perfecta. Bueno, o sea, a nos los da 20 23 años, claro, a los 23 años. Ahora dime una cosa, el éxito de esa terapia, Sofía, es que la tomaste desde el inicio. Y obviamente que ya tenías más conocimientos, pero ya estaba porque fue y todo. a tiempo. Claro. Y eso justo habla de nuestro trabajo. Nosotros entendemos perfecto que cuando la rehabilitación se da de inmediato, es mucho más efectiva y sobre todo más rápida. Pero ¿qué hiciste con esa instrucción del doctor de no fisioterapia cuando la tenías hospitalizada? Pues mira, todo empezó porque empezaron a hacerle exámenes neurológicos cada hora. Ok. ¿No? Y me dice la enfermera que le está haciendo el examen. Me dice, es que todo va muy bien, pero tu hija no ve. Y le digo, ¿cómo? Pues claro que ve, ¿no? Y me dice, sí, no. Mira, le estoy enseñando las imágenes y no ve. Le digo, claro, porque no la dejas ponerse sus lentes. Bueno, mi hija necesitaba lentes, siempre ha usado lentes para ver. No lo puedo creer. Y pues sin ponerle los lentes, pues no iba a ver la imagen, obvio. Ni tú, ni yo, ni nadie. Obvio. Entonces le ponen los lentes y ahí fue donde dije, espérame, ¿no? Hay acá algo que tiene que empezar a pasar. No nada más el que usa uno sus lentes, sino el movimiento, que ya hablamos que es parte de lo más importante. Claro. El movimiento cura. Sí, Entonces, yo dije, bueno, voy a solicitar, ves que hay que solicitar todo esto con interconsulta, por si no, no podemos proceder. Voy a solicitar, y no fue en el país además, estábamos en un idioma extranjero, extraño, que bueno, yo sí conozco los términos, pero no todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces yo pedí esto, yo lo solicité y me dijeron, no, es que en cuidados intensivos no damos rehabilitación. Y yo, ¿por? ¿No?
Entonces dije, ok, entonces lo voy a hacer yo. Y yo con este conocimiento, ¿no? De esta experiencia, pude empezar a mover a mi hija. Pero lo hacías escondidas. No. O sea, el doctor sabía que lo estabas Sí, haciendo. porque yo le dije, ok, ¿no lo van a dar? Yo lo doy. Yo lo ¿Y te hizo firmar una carta responsiva o no? Allá sí. No. Ah, no. ¿no? Dijo, si no puedes con el enemigo, únetele. Y te dijo, está bien. Y solicitó la terapia. Anda, muy bien. ¿Y ya? Eso qué cañón. Sí, y ya después yo le seguí dando la terapia, ya que regresamos a nuestro país, y ya con toda la confianza, porque el neuro que la ve me dijo, tú eres fisio, está perfecto, la verdad es que no hay ningún problema con mi hija, me dijo, va, ma, y ya. Haz lo que quieras. No, y la verdad hiciste un gran trabajo. Sí, gracias. Pero qué impresión como el hecho de que te haya tocado esa paciente antes te hizo prepararte más justo para la misma patología, ¿no? Claro, y ahí fue donde le dije a mi hermano, ya ves, no estaba yo tan loca. No, ay, no, bueno, sí, obvio. Oye, y hoy, o sea, hoy, viendo para atrás, misma pregunta que me hiciste, ¿escogerías hacer algo distinto? No, definitivamente no. He pensado, ya ves que siempre estamos en preparación, probando en otras especialidades, ¿no? De rehabilitación, todo esto, y siempre me regreso a esta. Totalmente. De aquí soy, definitivamente. Me siento muy satisfecha. El hecho cuando sale una paciente, un paciente y sabe que está en un buen tratamiento, que empieza a recuperar toda su funcionalidad, no tiene precio para mí. La verdad, ¿sabes qué? Qué bueno que la vida nos unió y que estamos empezando pues estos pues nuevos rumbos, proyectos, y estamos muy emocionadas, la verdad. Así es que sí, no estamos ya tan chavas, pero siempre tenemos manera. Ya te embarré. Sí, gracias. Aparte somos de la edad, tenemos 56 años. Las dos. Las dos. Y creo que es un muy buen momento para seguir estudiando, para seguir avanzando y para encontrar nuevas vías, porque nuestro lema es mejorar la calidad de vida de la gente que pasa en nuestras manos, ¿no? Así es, junto a nosotros, Junto a nosotros. Con ese acompañamiento. Con ese acompañamiento físico, emocional, de apapacho. Así es. Y la verdad es que no nos cansamos todavía. No. Va Tenemos mucho que dar todavía. Pues bueno, ya creo que es suficiente por hoy. Vamos a continuar en otro momento. Y si les gustó, denle like y suscríbanse aquí para que podamos crecer esta comunidad, que vamos a tener temas muy interesantes. Recuerden, uno que nos han estado pidiendo muchísimo es lipedema, que lo vamos a ver. Sobre todo, otra cosa bien importante, Sofi, toda la parte de rehabilitación de piso pélvico. Claro, y también de sexualidad. Exacto. Y vamos a tener una experta en sexualidad maravillosa. Y bueno, pues por acá nos vemos y, como decimos siempre, Sofi, nos platicamos pronto. Nos platicamos pronto. Nos platicamos pronto.